Aquí estamos con un programa más para decidir junto a ustedes quién será el castellano y leonés de la historia. Bienvenidos a todos. Hola, Ramón. Hola, Rosa. Estoy preparado ya para los personajes de hoy, ansioso casi por descubrir los pormenores de 4 vidas ilustres de Castilla y León. ¿Puedes adelantar alguno de nuestros Por supuesto elegidos? que sí, pero paso a paso, no tengas prisa. Uno a uno se disfruta más, ¿no les parece? Y no es casualidad que lo que tienen en común los 4 personajes de hoy es lo mucho que con su oficio nos han hecho disfrutar. ¿Empezamos? Pues claro que sí, pero antes déjame recordarles a todos aquellos que siguen el programa el número de teléfono para votar a sus candidatos y la página web de esta cadena, donde también pueden ampliar la información sobre los personajes que van apareciendo en el castellano y leonés de la historia. El número al que pueden mandar sus votos por SMS es el 25000 y la página web es www.rtvcil.es. Gracias, Ramón. ¿A ti? Me gusta tanta información. Entra en rtvcyl.es para conocer más sobre los 100 candidatos. Elige el tuyo, vota y dinos por qué. Además, votando ahora en la web o desde tu móvil, podrás conseguir increíbles regalos y 10 fantásticos premios en metálico. Tú decides quién será el castellano y leonés de la historia. Te decía, Ramón, al comienzo, que algunos personajes de hoy tienen en común lo mucho que nos han hecho disfrutar, porque no sé tú, pero yo de joven devoraba todo lo que era la poesía de Machado. Me descubrió la belleza, la sencillez, la humildad, pero esa poesía profunda. Me encantaba lo que sus versos me transmitían y todo lo que me decía. Es cierto, Machado es un poeta que la gente siente muy cercano, muy querido. Antonio Machado nació en Sevilla, pero su vida siempre estuvo vinculada a Soria, donde conoció el amor y donde escribió Campos de Castilla. También vivió en Salamanca y en Segovia. Sus versos encontraron la inspiración en nuestros paisajes y aquí habría muerto el poeta de no haberse visto obligado a huir durante la Guerra Civil. Vamos a conocer un poco más sobre él. El Duero cruza el corazón de roble de Iberia y de Castilla. Oh, tierra triste y noble, la de los altos llanos y yermos y roquedas, de campos sin arados, regatos ni arboledas, de crepitas ciudades, caminos sin mesones y atónitos palurdos sin danzas ni canciones, que aún van, abandonando el mortecino hogar, como tus largos ríos, Castilla hacia la mar. Así cantó Antonio Machado a su querida Soria. Versos que salieron del sentimiento más personal del poeta y que convirtieron a esta tierra en universal. La trascendencia de Campos de Castilla en relación con Soria se plantea en los términos de que estas tierras, que hasta entonces eran unas tierras desconocidas, van a ser unas tierras más hermosas y poéticamente trascendidas, por encima de cualquiera de las otras, ¿no? De su Sevilla de infancia, de su Madrid de adolescencia y juventud dorada, de su París de vida bohemia. Sevillano de nacimiento, llegó a la ciudad del Duero con 32 años para dar clases como catedrático de francés en esta aula. Pero encontró algo más que eso: el amor de la joven Leonor, la inspiración de buena parte de sus poemas. Un amor imposible, ¿no? Puesto que es el encuentro entre un poeta, sin duda joven, aunque ya treintañero, con una musa, podemos decir con su musa, que sigue siendo una niña. De hecho, cuando se casan en 1909, Antonio Machado tiene 34 años y Leonor tiene 15 años y tiene que pedir la autorización paterna para poderse casar. Fue un amor intenso, pero desgraciadamente breve. Leonor murió de tuberculosis, apenas llevaban 5 años casados. 5 años en la tierra de Soria, hoy para mí sagrada. Allí me casé, allí perdí a mi esposa a quien adoraba. Orientaron mis ojos y mi corazón hacia lo esencial castellano. Este esencial castellano que encontró en Soria fue el que despertó en Antonio Machado el patriotismo y amor por España.
Quería salvar a su país de la decadencia que sufría a principios del siglo XX. Por medio de la cultura y del trabajo, que son las armas que él considera las armas del amor, ¿no? Y lo que pueden propiciar el porvenir y el futuro del país en otros términos no tan degradados como estaban en ese momento de la restauración borbónica, que eran de absoluta corrupción, de partidos turnantes, de oligarquía. Con esas ideas viajó a Segovia a trabajar de profesor de francés. Su alma de viajero le hizo vivir durante 13 años en un lugar de paso. Esto era una pensión de viajeros, una pensión pues muy modesta, y compartía con viajantes, de comercio, con toda la gente que pasaba por Segovia, que tenía una economía muy modesta, pues se hospedaba aquí, ¿no? Aquí se podía ver a Machado preparando sus clases de francés con esta grabadora de discos, o trabajando las palabras que incluiría en libros como Poesías completas. En esta cama sus sueños solo eran interrumpidos por un amor platónico y secreto, Guiomar, cuñada de Victorio Macho, a quien dedicó versos cargados de pasión. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la... Historias que han hecho que este lugar sirva de inspiración para muchos artistas. Hay una vivencia casi en el aire, en el espacio, ¿no? Esto está impregnado más que de recuerdos personales, es un espacio habitado, casi respirable de lo que era Machado. A pesar de este humilde alojamiento, la estancia de Machado no pasó desapercibida para los segovianos. Aparte de la huella que dejó en la Universidad Popular y en la Academia, lo que dejó en la ciudad es desde el punto de vista político fue muy importante, ¿no? Él fue el que proclama la República en el balcón del ayuntamiento. Tras el comienzo de la guerra civil, Antonio Machado murió a los 64 años de edad, en el exilio, en Francia. Hoy su tumba sigue siendo un lugar de peregrinaje hacia un ser universal, que ha seguido haciendo camino a los artistas que le sucedieron en su andadura por el verso sencillo, cargado de humanidad y de pasión por nuestra tierra. Cuando de nada nos sirve rezar, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Seguimos aquí en el castellano y leonés de la historia y ya a punto de abordar nuestro segundo personaje de hoy. Rosa, ¿cuántos llevamos ya? Pues mira, voy a echar cuentas. Si no me equivoco, este al que vamos a presentar ahora sería el 42º, o sea que estamos llegando casi a la mitad del programa. Bueno, pues estupendo. De todas formas, voy a recordar a nuestros telespectadores que no es necesario esperar al final de todos los programas para votar. Ya mismo puede hacerse, y tantas veces como uno quiera. Efectivamente, cualquiera de ustedes puede votar a tantos personajes como quiera y a tantas veces como desee. No hay límite en este sentido. ¿Vas con el siguiente? Perfecto, voy a ello. Nuestro siguiente personaje se trata de Modesto Lafuente, un periodista, historiador y escritor palentino cuyas capilladas satíricas sobre personajes y costumbres gozaron de gran popularidad a mediados del siglo XIX. Modesto Lafuente participó en la redacción de la nueva Constitución española, promovida por el bienio progresista, fundó en León el periódico Fray Gerundio y fue miembro de la Academia de la Historia. Su monumental obra de 29 volúmenes, Historia General de España, contribuyó como ninguna otra a la creación de una conciencia nacional española. Un hombre de su tiempo, docto, progresista y emprendedor. En estos tomos se encuentran unos textos que revolucionaron la forma de entender la historia de nuestro país. Su autor fue este hombre, Modesto Lafuente. Tenía una misión muy clara. Construir una historia en la que el sujeto no sean los reyes, el sujeto no sean los nobles, el sujeto no sean las altas instituciones, sino que el sujeto sea la nación española. Y con tal objetivo redactó esta monumental obra historiográfica.
Sus 29 tomos abarcan desde los tiempos primitivos hasta el mismo siglo XIX. Esta historia surgió tras la Primera Guerra Carlista. Los liberales decidieron utilizar otro tipo de armas para ganar al aferrado absolutismo. La historia ganó más batallas que los ejércitos en el siglo XIX. Quiero decir con esto que se acudía a la historia para legitimar las propuestas políticas que estaban haciendo pues las diversas cortes constituyentes. Desde Cádiz y el trienio liberal estamos conformando pues un Estado liberal, nace la nación española. Para defender el concepto de nación en estas páginas, Lafuente, que fue diputado por León y Astorga, pasó de estar en el lado de la política progresista a ser un liberal moderado, es decir, más conservador. Captó la necesidad de establecer como unos principios, unos fundamentos de la construcción de la nación española que fueran estables, tradicionales, que fueran... y enseguida se fijó en la monarquía, en la religión católica, como caracteres, digamos que primarios y esenciales de la nación española. El éxito de la historia general de España de Modesto Lafuente fue tal que ocupó un lugar destacado en las librerías de los españoles. Estuvo en todas las bibliotecas españolas del siglo XIX, en los ateneos, en los liceos, en los casinos, en las bibliotecas de los burgueses en sus casas. Esa idea de contar a la gente cómo es su país, qué ha sido, qué historia ha vivido, convierte a Modesto Lafuente en una pieza esencial del proceso de conocimiento. No fue la única obra relevante del escritor, también destacó en el mundo periodístico. Quizás sus orígenes religiosos y seminaristas en tierras de Palencia y de León fueron los que inspiraron su personaje más famoso, Fray Gerundio, el fraile que dio nombre a su periódico satírico de los jueves. Se metía digamos, con las autoridades, con las instituciones, con la corrupción, constantemente. El Fray Gerundio era un medio crítico, mordaz, humorístico, y acabó convirtiendo a Modesto Lafuente en un personaje famoso, que recibía en su movimiento por las distintas ciudades homenajes, pero también padecía las consecuencias de ser crítico. Las llegó a sufrir en sus propias carnes. En algún momento se metió incluso con el general Prim. El general Prim hizo un juego de palabras entre Prim y Pringao, y al general Prim le molestó extraordinariamente. En una de las reuniones en la puerta del Congreso, el general Prim le arreó un bastonazo al propio don Modesto. Y es que lo que decía el Fray Gerundio iba a misa. Tal fue su repercusión que en un año llegó a agotar los 6.000 ejemplares de tirada. Aún así, quiso dejar bien atado su negocio. Él, que tenía buen ojo como montañés, se casó con la hermana del impresor de Mellado para hacer el negocio completo, sacaba el periódico puntualmente y después lo vendía encuadernado cada 3 meses y fue un bestseller de la época. Con la hermana del impresor pasó gran parte de su vida en su casa palaciega de Mayorga de Campos, en Valladolid, hoy convertida en centro cívico. Aquí ha dejado huella. Se instaló con la desamortización de Mendizábal, compró unas tierras en Mayorga y a raíz de ahí podemos decir que Mayorga fue su segunda residencia. Modesto Lafuente murió en 1866. En este pueblo descansan hoy los restos del político, periodista y escritor, autor de la primera historia de nuestro país. Con ella contribuyó a crear la conciencia nacional española como un pueblo unido. Al principio del programa hemos dicho que lo que tenían en común algunos de los personajes de hoy era lo mucho que nos habían hecho disfrutar, como en el caso de Machado. Así es. Y también es así en el caso de nuestro siguiente invitado, muy presente aún en la actualidad y gracias a quien hemos disfrutado de lo lindo durante los últimos años. Y tanto, aunque se trata de un tipo de disfrute muy diferente al de la poesía de Machado. Este roza más, no sé, la euforia, diría yo. Como poco. Estamos hablando de Vicente del Bosque, actual entrenador de la selección española de fútbol.
Vicente del Bosque comenzó su carrera como futbolista en Salamanca, ciudad en la que nació, aunque su carrera profesional se desarrolló casi en su totalidad en el Real Madrid, primero como centrocampista y luego como entrenador de la cantera. Fue ascendiendo hasta conseguir entrenar al primer equipo en aquel Real Madrid galáctico, que lo ganaba todo, incluidas 2 Copas de Europa. Pero cuando se hizo universal y dueño del corazón de todos nosotros, fue al tomar el relevo de Luis Aragonés al frente de la selección absoluta y conquistar con ella la Copa del Mundo de 2010 y la Eurocopa de 2012, hitos nunca antes logrados. Lo mejor de todo es que aún está activo y con muchas posibilidades de ampliar este impresionante palmarés. Todos deseamos que así sea. Me gustaría decir una cosa antes de dar paso al vídeo, y es que más allá de sus impresionantes logros deportivos, que los ha resumido, a mí me gustaría destacar también su calidad humana, lo buena persona que es, la humildad y la sabia tranquilidad con la que soporta la asfixiante presión a la que se ve sometidos las figuras del deporte. Así es, nunca una palabra más alta que otra, nunca nadie que hable mal de él. Lo cual ya es un mérito. Un saludo muy fuerte y muy afectuoso para él desde aquí. El rechace para Cés para Iniesta. ¡Gol fuera de juego! ¡Vamos Iniesta! Iniesta para el ese balón. El que le cae a Cés Fábregas. Fuera para Iniesta. Iniesta. ¡Chuta Iniesta! ¡Gol de España! A falta de 4 minutos somos campeones del mundo. Vicente, si hay que reconocerle algo, es que es mejor persona que jugador o que seleccionador o que entrenador. Siempre ha sido un hombre muy cabal. Sí representa un poco esa forma de ser del castellano leonés en general, pero del campo charro, ¿no? O sea, como seriedad, pero seriedad no transmitida en un tono firme, ni oscuro, ni distante, ¿no? La seriedad de hacer las cosas desde la sencillez más absoluta, pero con profesionalidad. Yo creo que en el fondo es el abuelo perfecto, el padre perfecto, el marido perfecto, el profesor de universidad perfecto, el jefe perfecto y sobre todo la persona ideal para tenerla muy cerca. Vicente tenía 2 años menos que nosotros, pues todo el día estábamos en la calle, pateando en el campo de la cansa, con sus postes de la luz en el medio y tal y cual, pues ese era nuestro campo de operaciones, eso sí, de sol a sol. Otra vez el Atlético de la capital contra el Madrid y otra vez un lleno impresionante en el Bernabéu para presenciar una vez más el encuentro entre los eternos rivales de la zona centro. Lo típico de estas decisiones, donde su padre era muy consecuente, muy razonable, pensaba que, claro, eran épocas difíciles para dejar a un hijo tan joven marcharse a una gran urbe como era Madrid. Y por supuesto, él era un vicioso del fútbol y lo decidió fácil, vamos, una vez que el padre ya entendió que era su camino. Él tenía el temor de que en Salamanca no se hablaba de él. Y yo creo que en el fondo estaba deseando que Salamanca tuviera un reconocimiento que yo creo que lo ha tenido casi en las últimas etapas. Dicen los que le vieron jugar que Vicente del Bosque era de esos futbolistas que en el campo vestía siempre de smoking. Le cabía el partido en la cabeza, él tenía, digamos que su disposición hacia el partido era controlarlo, manejarlo. Tenía alma de centrocampista, también tenía buena llegada, no era un cabeceador, pero sacaba a veces beneficio de su altura. Era muy técnico, muy reposado, fue de esos primeros futbolistas en España que empezó a entender que el balón corría mucho más que el futbolista y que lo importante era hacer correr al balón, ¿no? Y él era un gran jugador. Un jugador imprescindible, muchas ligas, competición europea, final de una Copa de Europa frente al Liverpool, 30 veces internacional, a punto de jugar un Mundial, una Eurocopa, un jugador de club. Con la llegada de la Quinta del Buitre, del Bosque cuelga las botas. Los campos de la Fábrica Blanca le esperan. Una leyenda del madridismo será quien le acoja entre sus brazos. Se llama Luis y le dicen Molouni. Se retira, trauma para él, la retirada, no lo entiende y se refugia en Luis Molouni y Miguel Malvo,
de verdad tan importantes en su vida como sus padres, que han sido el eje principal de su manera de andar por la vida. Y aprende mucho, aprende a fichar, aprende a negociar, aprende a observar, aprende a ver fútbol y se mete en otro fútbol, el que venía de la élite europea, del Real Madrid, de ser un ídolo, se mete en campos de tierra, en campos de regional, en campos para sacar niños de 13 a 14 años. Y llega un momento que entrena el Castilla. La historia más reciente de Del Bosque es la más conocida. Gana 2 Copas de Europa y 2 ligas con el Madrid y se va del club merengue por la puerta de atrás. Su llegada a la selección se produce tras la salida de Luis Aragonés. Con un equipo campeón de Europa en un país como España solo le va a servir ganar. Y Del Bosque no solo gana lo que nunca antes nadie había ganado, sino que además se mete a sus jugadores, a la prensa y a los españoles en el bolsillo. Pues un hombre decente. Segundo, es un hombre profundamente castellano en su comportamiento. Es un hombre sin aspavientos, es un hombre que hace su trabajo y no presume. Me parece que en eso responde a la tipología del carácter castellano perfectamente. Es un hombre generoso con los demás y es un hombre extremadamente bueno en su trabajo. Creo que es cómo no va a ser admirado. Yo desde luego le tengo una admiración sin límites. Es una persona humilde, es una persona honesta, es una persona que transmite los valores de los castellano-leoneses, de los charros, y desde luego para mí es un ilustre castellano-leonés. Él es el mismo, es idéntico, pero el mismo al que yo empecé a tratar hace 20 años. Ya entonces era la misma persona, con esa seriedad y con esa madurez y con ese carácter tan afable, ¿no? Yo he visto pocas personas en el fútbol que han triunfado tanto y a los que el éxito les haya afectado menos. No es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6, no es mi culpa porque así nací. Te lo juro que no hay 2 sin 3. Sorry, man, siempre gano y ya me acostumbré. Este ha sido uno de los 100 candidatos a convertirse en el castellano y leonés de la historia. Entra en rtvcyl.es para conocer más sobre los 100 candidatos. Elige el tuyo, vota y dinos por qué. Además, votando ahora en la web o desde tu móvil, podrás conseguir increíbles regalos y 10 fantásticos premios en metálico. Tú decides quién será el castellano y leonés de la historia. Y a punto de abordar nuestro último personaje, es el momento de repetir una vez más a los espectadores que este programa no tendría sentido sin su colaboración, sin sus comentarios a pie de calle, en el trabajo o en casa, sin sus argumentos a favor o en contra, sin sus votaciones. Votaciones que pueden realizar, ya lo saben, a través de su móvil, enviando un SMS al 25000 con el alias de su candidato preferido o entrando en nuestra página web. ¿Y quién cerrará la lista de elegidos de este programa de hoy, Rosa? Pues alguien que, como Vicente del Bosque, también está aún entre nosotros, también activo y también de una gran humanidad. Pues lo celebro. ¿Y de quién se trata? De Joaquín Díaz, el músico zamorano responsable de divulgar el folclore musical patrio por todos los rincones del mundo, desde Europa a Asia, de América. No te digo países porque la lista sería interminable. Compositor de más de 70 discos y escritor también de más de 50 libros, siempre con el folclore español como tema principal. Impresionante una obra tan extensa, ¿no? Así es, por eso fue justamente reconocido en el 2008 con el Premio de Honor a toda una vida de la Academia de la Música de España. Aprendamos más cosas de Joaquín Díaz. En Urueña, la hermosa Villa del Libro, trabaja y se asienta desde hace años uno de los más reconocidos músicos y folcloristas españoles. Para muchos, un ejemplo de tesón y buen hacer. Joaquín es un hombre cargado de honestidad, es un hombre muy honesto, muy consecuente. Pues tiene también una gran autoridad, será de los que más o el que más conoce el folclore español. Cuanto más lo conozco, más me gusta, porque es una persona que a lo largo del tiempo ha mantenido una coherencia intelectual, una autenticidad tal, sin ceder a nada, simplemente entregado a su trabajo. Zamorano de nacimiento y vallisoletano de adopción, tenemos la suerte de poder charlar con él, de conocer sus impresiones y preguntarle directamente, sin necesidad de recurrir a otras fuentes documentales ni a la interpretación de los historiadores, por ejemplo,
¿Cómo era el niño Joaquín? A mí me contaba mi madre que a los 2 años ya cantaba las canciones que oía por la radio, las cantaba en el patio de vecindad y que las vecinas pues salían a escucharme, ¿no? Quiere decir que ya desde el principio la música me sugirió cosas. Fue en su etapa estudiantil donde se encontró con el público como cantante profesional y donde apareció su otra gran vocación. Y a partir de las primeras actuaciones, pues me doy cuenta de que necesito no solamente cantar una canción, sino explicar qué significa esa canción, de dónde viene. A partir de ahí, resumir toda una vida se antoja difícil. Escribe más de 60 libros, graba más de 70 discos, viaja por medio mundo y es el artífice de Obras Elementales. Hizo un disco muy importante, yo creo que es uno de los discos más importantes que se ha hecho en el mundo de la música tradicional española. Cancionero de romance se llamaba, era una caja que contenía 5 long plays, 5 LPs de vinilo y cerca de 60 canciones, cerca de 60 romances, auténtico tesoro de la literatura oral y no oral española. El trabajador incansable que ha sido capaz de a lo largo de los años publicar una serie de libros y de discos que se podría pensar en una persona de 90 o de 100 años, pero es increíble que haya podido hacer ese trabajo a lo largo de sus 60 y escasos años que tiene, 65 años que tenga. Son trabajos que en realidad creo que si no los hiciera yo o alguien un poco loco como yo, no se harían. A pesar de su gran pasión por cantar, decidió dejarlo para poder dedicar todo su tiempo a la investigación, unos años en los que reconoce haber obtenido algunos de los momentos más gratificantes de su vida. Los años de mi vida que me han llenado más y a los que tengo más, digamos, más cariño, es a todos aquellos en los que yo buscaba en otras personas mayores, en los pueblos sobre todo, esa fuente de sabiduría. Cuando yo llegaba a hablar con una persona mayor y esa persona se pasaba toda la tarde hablando conmigo y al final del día estaba satisfechísimo y sus hijos decían, pero si esto no se lo he oído nunca a mi padre, etc. Entonces para mí era una satisfacción haber descubierto, es como descubrir un manantial. Durante su última etapa, además de seguir investigando y de publicar su revista de folclore, ha logrado mantener un importante centro etnográfico y museo de instrumentos para el disfrute de todos. Doctor honoris causa por varias universidades, su trayectoria se ha visto reconocida en numerosas ocasiones con importantes premios de las Academias de Música, de Bellas Artes o el Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales y Humanidades. El hombre puente, Joaquín Díaz, el hombre puente entre los antiguos y los modernos. Es el espejo, la referencia de todo lo que existe en la actualidad. Es el hombre que supo abrir las puertas y las ventanas de las partituras antiguas y las muchas que él recogió para que nuevos grupos, jóvenes estudiosos y folcloristas de otra generación pudieran crear y recrear a partir de lo que él, Joaquín, había hecho. Con todo su trabajo, con todas sus investigaciones, se va a construir el futuro. Lo que ha hecho ha sido acaparar toda esa cultura, meterla en un banco para que nosotros saquemos réditos de ella. Yo ahora mismo pienso que me faltarían tantísimas cosas por hacer y sin embargo he podido hacer más cosas y mejor, pero con lo que he hecho estoy satisfecho. El folclore, desde luego, en Castilla y en León no serían lo que es sin la aportación colosal y decisiva de Joaquín Díaz González. Una labor, la de Joaquín Díaz, que mira al pasado para entender el presente y ayudarnos a construir el futuro. Bueno, pues ya estamos llegando otra vez al final del programa. Qué rápido se pasa lo bueno, ¿eh? Ay, es cierto. Ha sido un placer recordar las vidas de Antonio Machado, de Modesto Lafuente, de Vicente del Bosque y Joaquín Díaz. No dejen de votar por uno de ellos o por cualquier otro personaje de los que han pasado ya por nuestro programa. No dejen de votar por cada uno de los 100 candidatos. Juntos elegiremos al castellano y leonés de la historia. Hasta luego. Hasta luego.